Sargento Edwin Blanquiced Rodríguez, estamos grabando. Esta es la primera vez en la que un exsoldado colombiano que se encuentra en una de las cárceles en Haití, acusado, al igual que todos sus compañeros, 16 personas, han sido acusadas del asesinato de un jefe de Estado, del asesinato al presidente Jovenel Moïse. Bienvenido a la FM. Soy el sargento viceprimero retirado del ejército Blanquiced Rodríguez Edwin. Sargento, para empezar quiero preguntarle cuáles son sus condiciones de salud, cuál es su estado físico y su estado de salud mental. El estado de físico de nosotros estamos totalmente en un abandono que nos tiene el gobierno y la Cancillería colombiana, donde salen a decirle al pueblo colombiano y al mundo entero que nosotros estamos bien. Le hago una pregunta a la señora canciller de Colombia. ¿Estamos bien físicamente donde uno quede o 2 días sin comer, como ha sucedido ayer y hoy, que nos quedamos sin comer, mis compañeros y todos nuestros compañeros de la cárcel sin comida? ¿Eso le parece a la señora canciller que estamos bien? ¿Le parece bien a la señora canciller de una mano derecha mía se me está secando, donde tengo una tuberculosis del estrés? ¿Será que estamos bien psicológicamente? Donde no recibimos apoyo del gobierno a cuanto a salud, a cuanto al bienestar de nosotros, para decir que estamos bien. Estamos bien, señor canciller, y el gobierno colombiano, donde no han tenido la molestia de enviarnos una sola pasta al dolor de cabeza, tan siquiera. Sí. No nos dieron el derecho de la duda, el beneficio de decir si somos o no somos. Un total abandono, que nosotros le servimos al país más de 20 años. Usted fue víctima de torturas cuando lo capturaron junto a sus compañeros. Por favor, nárrele a la audiencia que lo está escuchando hoy. Es la primera vez que uno de ustedes tiene la oportunidad de dar una entrevista a un medio de comunicación desde la cárcel. ¿Cuáles fueron las torturas que les realizaron de acuerdo a lo que ustedes vivieron? La tortura que me hicieron a mí me cogieron un día después, me capturó la policía, un día después me capturó la policía. Esa noche me acuerdo tanto que no se me va a olvidar, eran casi las 8 de la noche, me captura la policía, estaba la población civil alborotada, donde el señor director de la policía incita a la población civil que nosotros éramos mercenarios y que teníamos que ser casados, la palabra casados, como si tuvieran una cacería, un safari. Y esta policía me tira a la población civil, donde recibí machetazos hasta decir ya no más, suplicaba por mi vida y les decía que éramos inocentes y ellos no prestaban atención, más machete me daban. Me causaron heridas físicas y psicológicas. ¿Qué pasó en la cárcel? Cuando usted lo llevan a la cárcel luego de ser capturado, ¿cómo lo torturan en la cárcel? No, en la cárcel no me torturan antes de llegar a la cárcel. Cuando me capturaron el día del asesinato del presidente Moïse. Sí. Sargento, usted dice que a usted lo capturaron a las 8 de la noche, es decir, a usted lo capturaron un día después o el mismo día, pero varias horas después, porque el asesinato del presidente Moïse sucedió en la madrugada. A usted lo capturan entonces varias horas después del asesinato. ¿En dónde estaba usted cuando ocurrió el asesinato al presidente Moïse? ¿Qué estaba haciendo? Cuando hubo el asesinato del presidente Moïse, yo me encontraba cuidando al señor Sano. Un político se iba a tirar a la presidencia. Estaba yo en otro lugar con mi equipo, con 4 hombres. Éramos 5. ¿Usted se refiere al médico Emanuel Sano? Sí, al médico del doctor Sano. Estamos cuidando al señor doctor Sano el 6 de junio, del 6 de julio, estábamos cuidando al doctor Sano. Me acuerdo tanto que jugó Colombia-Argentina a los penales. Jugó con Colombia-Argentina a los penales y estábamos cuidando al doctor Sano.
ese lugar en el que ustedes estaban cuidando al médico Shannon es cerca a la residencia presidencial en Puerto Príncipe. No, retirado, muy a otra ciudad prácticamente. Eso es como, no sé qué ciudad será eso, porque aquí en Haití, Puerto Príncipe, pegan ciudades, entonces no tengo conocimiento. ¿Qué hace Estamos usted? muy retirados. Entiendo. Y si estaban retirados, ¿qué hace usted entonces cuando se entera que el presidente fue asesinado? No, lo que pasa es que nosotros estábamos cuidando al presidente Sano. El 6 de junio recibo una llamada de mi jefe que me alistara con mi equipo porque un señor de la Policía Nacional de Haití me venía a recoger para hacer un acompañamiento que ya venía, que está autorizado por CTU y Worldwide desde Miami. Sí. ¿Y qué pasó en el Entonces, acompañamiento? cuando nosotros nos recogen desde la casa del doctor Sano, nos recogen el 6 de julio, llega el policía con una camioneta y nos pregunta que si nosotros somos los que vamos a hacer el acompañamiento. Efectivamente, yo le digo que somos nosotros, nos montamos en la camioneta y nos suben hacia una casa de la montaña. Llegamos a la casa de la montaña y en esa casa había más policías y estaba el resto del grupo de nosotros en esa casa. Policías haitianos. Casa, ¿cómo? Usted dice policías haitianos. Sí, la policía de Haití. Estábamos con la policía de Haití. Nosotros nunca hicimos las cosas solo. Nunca planeamos cosas solo. Solamente la policía nos pidió el apoyo de un acompañamiento. Y cuando usted llega a esa casa, ¿es cuando se produce el asesinato al presidente Moïse? Es decir, ¿usted ya no estaba con Shannon? No, yo no estaba ya con Sano porque nosotros fuimos a prestarle acompañamiento a la policía. Cuando nosotros llegamos a esa casa de la montaña, esa no era la casa del presidente. Era una casa donde teníamos que llegar, que la policía nos reunió a todos para entregar el armamento. Hubieron 2 equipos que recibieron armamento delante de la Policía Nacional de Haití, de la República de Haití. 2 equipos, que fue el mío, y otro equipo no recibimos armamento, pero yo sí me daba de cuenta, mis compañeros, cómo delante de la policía de Haití recibían armamento. ¿Y el armamento era para qué? ¿Cuál era la misión que ustedes tenían que hacer con la policía? Para prestarle seguridad a la policía, iba a hacer la captura al presidente, porque ellos, según ellos, tenían una orden de arresto al presidente. Es decir, en ese momento es cuando funcionarios de la policía de Haití le entregan armas a 2 equipos de exsoldados colombianos y le dicen a esos 2 equipos que el armamento es para capturar al presidente Jovenel Moïse. Para capturarlo y brindarle la seguridad a la policía que iba a hacer la captura. De inmediato, nosotros, eran la 1:00 la 1:30, iban casi siendo las 2 de la mañana, cuando descendimos de la montaña en 7 vehículos, yo iba en el último vehículo, descendimos hacia la casa del presidente para hacer la captura. Esta es una entrevista que estamos realizando en la FM en comunicación directa en Puerto Príncipe. Se encuentra el sargento Blanquicet. Le preguntaba si usted recuerda la hora en la que ustedes se retiraron de esa casa en la montaña hacia la residencia del presidente para capturarlo con la policía haitiana. Ya iban a ser aproximadamente a las 2 de la mañana. A ser aproximadamente a las 2 de la mañana iba a ser cuando descendimos de la montaña para realizar el arresto del presidente. Repítame por favor esa parte, la hora exacta en la que ustedes se retiraron de la casa de la montaña era las 2 de la mañana. Aproximadamente. Perfecto. ¿Y cuando descendimos de la montaña? Sí. Sí. Sí, continúe, por favor. ¿Qué ocurre después entonces? Cuando
Antes de llegar a la casa del presidente hay dos núcleos de resistencia de la policía, dos núcleos de resistencia. En el primer vehículo eran de policía, iba la policía en el primer vehículo. Cuando descendimos de la loma a dar la curva, yo quedo en la parte de atrás alto, donde yo analizo y observo que los policías que tenían un carro de la policía, que era el primer núcleo de resistencia del presidente, cuando ven a los policías que iban con nosotros, esos policías se tiran al piso. A mí se me hizo raro. No ponen, ¿cómo le digo? No ponen resistencia, no hacen alarma. No, si no se tiraron fue al piso. A mí se me hizo raro. Desde ahí empezó como la zozobra mía de decir, bueno, si esto vamos a capturar al presidente y estos policías, ¿por qué se tiran al piso? Bueno, no le presté atención. Capturaron a esos policías y se fueron. ¿Usted se refiere a los policías que cuidaban al presidente Moïse? Sí, los policías que cuidaban al presidente Moïse. Pero en ese momento... Sí, pero en ese momento ustedes estaban también en las camionetas con policías de Haití. Sí, nosotros fuimos con policías de Haití, la Policía Nacional de Haití. Nosotros no fuimos solos, nosotros no planeamos esto solo, nosotros no hicimos nada solo. Prácticamente todo eso lo hizo la policía, donde nos piden un acompañamiento, que la empresa CTU Uruguay autorizan el acompañamiento de nosotros. Sí, sargento, y cuando ustedes entonces se dan cuenta de que estos policías que estaban cuidando la casa presidencial se tiran al piso y son capturados, ¿qué ocurre después? No, ese es el primer núcleo de resistencia. Eso es como póngale usted unas 3, 4 cuadras o una cuadra antes de llegar a la casa del presidente. Sí. Reducen a estos policías y junto con ellos se quedan un policía cuidando de seguridad de esos policías. Sigue la camioneta principal que iba a la policía y seguimos nosotros principal. Se encuentran con el segundo núcleo de resistencia del señor presidente. Hacen lo mismo y se tiran al piso y son reducidos. ¿Qué ocurre después? En ese momento más de uno se preguntaba, bueno, ¿qué está pasando aquí? Estos policías, venimos a capturar al presidente con estos policías y no ponen resistencia, no hacen nada. Entonces más de uno empezó como a sospechar algo raro. Entonces más de uno tenía sueño, cansado, uno se aburrió porque perdió la selección Colombia. Entonces le decían a los policías, hermano, vamos a hacerlo el acompañamiento de ustedes para irnos a dormir. Entonces, no, que ahora. Entonces los policías dijeron que la casa del presidente está allá. Nos fuimos con los policías hasta un parqueadero grande que hay afuera de la casa del presidente y no sé, cosas de mi Dios. Dios me decía algo, que me montara en una casa que estaba al lado del presidente, una casa vecina de Plancha. Me monto yo en esa casa de Plancha, la casa del presidente de Plancha, a observar de adentro de la casa del presidente. Mientras que los compañeros trataban de abrir una puerta pequeña a mano derecha, al lado izquierdo había un portón grande, mejor dicho, que eso era una resistencia que yo digo que si estuviera cerrado con candado y todo, nadie lo podía abrir, nadie, y nosotros no hubiéramos entrado. Sí. Eran las 2 de la mañana pasadas ya, iban a ser como las 2:10, 2:15. Para nosotros entrar a esa casa duramos más de 17 minutos para entrar a la casa, más de 17 minutos, más tiempo que suficiente para que la guardia sacaran al presidente y su familia, más 17 minutos, más de 17 minutos. Pero pudieron abrirla. Entonces, nosotros no pudimos abrir la puerta pequeñita porque la puerta pequeña sí estaba con seguridad, no la pudimos abrir. Sí. Entonces me monto yo en esa casa de la Plancha, eso le dije yo al FBI y se lo dije a la Policía Judicial de Haití, se lo dije. Me monto yo en esa casa de Plancha, observo hacia la casa y esa casa sola, no había nadie que reaccionara adentro, no había nadie, estaba sola. Entonces, cuando yo estaba en la casa de la Plancha,
en el segundo piso, a mano derecha, en una habitación del fondo, veo unos fogonazos. Disparos. Unos disparos, veo unos disparos y me tiro de esa casa de la plancha porque pensé que me estaban disparando a mí, porque yo era la única persona invisible que me podían ver desde ahí, desde ese segundo piso a la casa de la plancha donde yo estaba. Sí. Resulta y pasa que mis compañeros escucharon eso tiroteo adentro y reaccionaron. Como nosotros tenemos nuestra doctrina en combate regular, nosotros de reaccionar ante un juego enemigo. Entonces reaccionamos para brindarle la seguridad a la policía que iba con nosotros. Cuando después de los 17 minutos, veo yo, y se lo dije al FBI y se lo dije a la Policía Judicial de Haití. Vi 4 personas vestidas igual que nosotros, cuatro personas vestidas igual que nosotros, salieron por la parte de atrás. La última persona llevaba una ametralladora Neguet, de la cual yo después de entré ya lo último, y vi la ametralladora, disparó hacia una casita que estaba como una casa como en forma de una salida por detrás, por donde tenían que sacar al presidente si estaba vivo, y nunca lo sacaron. Disparó esa persona como 2 cananas hacia ese sector, y eso era un poder de juego adentro que yo decía, pero eso, ¿por qué disparan para allá? Estos manes disparan para acá, no sé. Entonces yo le grité a los compañeros que pararan en el juego, que estaban disparando era pero adentro, pero para una casa. En ese momento se recuesta un compañero de nosotros, se pega el portón y el portón estaba abierto. Se abre el portón. Entonces yo me bajé y en toda la mitad de la calle yo me acosté porque había tiroteo. Yo me acosté, entonces yo en mi mente dije, pero ¿por qué se abre ese portón? ¿Por qué se abre ese portón solo? Entonces entraron los 2 equipos, empezaron a revisar y esa casa sola. Otra vez me monté yo en la casa de plancha a verificar y estaban mis compañeros, yo veía a todos mis compañeros que empezaron a revisar. Dentro de la casa habían 3 carros blindados, había un arsenal de armamento y nosotros contábamos con un fusil, mis compañeros contaban con un fusil y un proveedor nomás, imagínense, un solo proveedor. Sargento, permítame preguntarle ahí para darle forma a la historia. ¿Qué pasó con los policías haitianos con los que ustedes se encontraban para la captura? En ese momento nos dejaron solos, se fueron. Cuando mis compañeros entraron a la casa del presidente, en ese instante se desaparecieron. Nosotros no vimos por dónde oyeron. Se desaparecieron, nos dejaron solos. ¿Cuál era el fusil que les entregaron a ustedes? ¿Qué tipo de fusil era? Era un fusil israelí de eso que tenemos nosotros, un Galil decía policía de Haití. El fusil Galil que ustedes utilizaron estaba marcado con la frase, con el nombre de la policía haitiana. Sí, el fusil que yo vi estaba marcado con policía de Haití. Sargento, habían otros fusiles que no lo alcancé a ver. ¿Y ustedes por qué decidieron adentrarse en una misión en la capital de un país para capturar a un presidente armados, entendiendo que la captura de un presidente al enfrentarse a la Guardia Presidencial podría significar un combate? Nosotros fuimos porque desde Estados Unidos la compañía de nosotros autorizó el acompañamiento. Nosotros fuimos tan ingenuos que confiamos en la policía de Haití, porque íbamos con la policía de Haití. ¿Sí? Es como estar nosotros en nuestro país y llega un grupo de decir, y venga la policía, necesitamos la... ya ustedes tienen experiencia, ustedes tienen todo, donde la policía aquí de Haití, digamos que no tienen experiencia, no es una policía de un nivel como la de nosotros. Sí. Entonces decirnos a nosotros, pues venga y nosotros venga ustedes que tienen experiencia militar, son comando,
y necesitamos el apoyo de usted para que nos acompañe a hacer una captura en caso de una resistencia que haya por parte de la seguridad del presidente. Y Entiendo. nunca hubo seguridad en la casa del presidente, nunca. La casa del presidente siempre estuvo sola. Solamente hubieron como 5 o 6 policías que estaban por ahí escondidos en una casa, todos dormidos, fueron los únicos, como los decimos nosotros. Esos fueron los mismos idiotas, igual que nosotros, que los dejaron para que se involucraron igual que nosotros, como para decir, estos manes fueron y estos manes fueron, y aculpen a esos manes. Sargento, ¿a ustedes la empresa americana CTU les dijo en algún momento que trabajaba con el gobierno de los Estados Unidos? Esa parte no tengo conocimiento. Sé que yo trabajaba para esa empresa, sé que yo trabajaba para la empresa Worldwide de Walter Ventanilla, sí. Pero de que conocimiento que trabaje con el gobierno. Estamos perdiendo la comunicación en este momento. Se cae, pero se cae un poco la comunicación. Lo perdí. Recapitulemos entonces. Usted me decía que usted nunca tuvo conocimiento de que les hubiesen informado de que esa empresa que los contrató a ustedes trabajara para el gobierno de los Estados Unidos. Continuemos con la historia de esa noche. ¿Qué pasa finalmente luego de que usted se da cuenta de que hay unos enfrentamientos, de que hay destellos, de que hay disparos y cuando sus compañeros entienden que hay una balacera? ¿Qué pasa después? Después de entramos a la casa, entran a la casa del presidente, los 2 primeros equipos, 2 equipos conmigo, se quedan afuera, entran, suben a la casa, a la habitación del señor presidente, despejando cuartos, se topan con la habitación del presidente. El compañero que entra ve los 2 cuerpos, es que ve los 2 cuerpos tirados ahí. De una vez grita, el presidente está muerto, el presidente está muerto, el presidente está muerto, salgamos de acá, salgamos acá que nos colocaron una trampa, salgamos. Lo más curioso de la historia, que nosotros llegamos a un seguimiento a la señora Martina Mois, que lo puedo pronunciar, dice que en ella le alumbraron los ojos, nosotros no, esos equipos no llevaban linterna. No llevan linterna, ¿cómo le van a alumbrar los ojos? ¿Cómo le van a alumbrar los ojos? Va a decir la señora. ¿Usted se refiere a la primera dama de Haití? Sí. A la viuda del presidente Moïse. Sí, la primera dama de Haití. Dice que le alumbraron los ojos. Nosotros no, los primeros equipos no llevaban linterna. Va a decir que le alumbraron los ojos. Y si una persona le alumbran los ojos, esa persona va por regular, va a parpadear los ojos. Es que todo eso es curioso y confuso. Dicen que le pegaron 8 tiros, después dice 3 tiros. Entonces hay muchas cosas que uno no está de acuerdo con lo que dice la señora y el presidente. Nosotros militares estamos regidos bajo los derechos humanos. Sí. A nosotros nos dieron unos principios y unos valores. Imagínense que al señor presidente le metieron 12 tiros. Nosotros, ¿cuándo íbamos a meterle 12 tiros? El señor presidente le partieron la pierna derecha. ¿Cuándo nosotros íbamos a tener tiempo de partirle la piernita al señor presidente? Eso es lo que hicieron, fue un magnicidio. Conclusión que nosotros sacamos fue la misma guardia, pues que dice la señora Mois, y lo digo con nombre propio, y dice que escuchó voces colombianas. Le pregunto cuántos policías de la escolta hablan español, más de uno habla español. Entonces no, son cosas que uno dice no son concordantes con lo que fue la escena de los crímenes. Cuando nosotros salimos de ahí, pero antes de que me cuente la parte en la que salieron, usted me ha dicho que uno de los compañeros, uno de los colombianos, gritó: el presidente está muerto, esto es una emboscada. Pero usted no estaba en ese momento dentro de la residencia, ¿verdad? No, yo no estaba dentro de la residencia, pero en la parte donde yo estaba era una casa que está pegada ahí al presidente, pegada. En Entiendo. Una plancha se escucha todo. ¿Y cuál fue ese compañero que alertó cuando supuestamente encontraron el cadáver?
Pues yo no le digo con nombre propio porque la voz no la reconocí, solamente porque escuchaba, salgamos que mataron al presidente, el presidente está muerto, salgamos, nos hicieron una trampa, decían nomás, pero lo que yo diga fulano, estaría yo mintiendo. Entiendo. Pero la voz salió ¿Qué pasa de la después? muerte. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de que podría tratarse de una emboscada y entienden que hay que huir. Salimos nosotros, que cuando nosotros salimos de ya de la zona, los dos primeros equipos salieron de la casa y nosotros salimos ya a buscar nuestros carros, ya no estaban los policías que estaban con nosotros, Resulta y pasa que entonces decía más de uno, entonces ¿para dónde cogemos, no? Arranquemos para abajo, para el hotel. Entonces ya íbamos para el hotel. Cuando recogimos todo el material, la evidencia, todo, cuando ya íbamos montando los carros, alguien dijo, la casa debe tener alguna cámara de seguridad, busquemos el DVD. Se regresa un equipo a buscar el DVD, la muestra de nosotros, la seguridad y la muestra de que alguna cámara captó algo. Se busca el DVD, se encuentra el DVD y se monta la camioneta el DVD de las cámaras de seguridad. Sí. Investigaciones que nosotros hemos hecho desde el Palacio, se manejan unas cámaras de seguridad, creo yo, y al parecer creemos nosotros que se manejan unas cámaras de seguridad desde el Palacio. Aparentemente nos cuentan la persona que nosotros tenemos que esas cámaras estaban apagadas. Tenemos el DVD nosotros en nuestro poder. Es la única evidencia que nos puede salvar. Es la única evidencia que nos podía salvar. Pero ustedes tienen el DVD, pero las cámaras estaban apagadas, las habían apagado previamente. Es decir, no hay imágenes de lo que ocurrió adentro. Pues nosotros suponíamos que el DVD grabó algo antes que nosotros llegáramos, porque en la historia forense dice que el señor presidente fue asesinado a la 1 de la mañana y nosotros llegamos aproximadamente a las 2 de la mañana. Y ese es el equipo que cuando encuentra el DVD y trata de ir a protegerse, se encuentra de nuevo con la policía y con las fuerzas de seguridad de Haití, y ahí es que muere el sargento Capador. No. El equipo, todo el mundo gritaba que busquemos el DVD y un equipo fue a buscar el DVD. Sí. Encontró el DVD, lo montamos en los carros, nos montamos en los carros todos asustados porque todo el mundo estaba asustado. Es que es algo delicado, eso es algo de un magnicidio de un presidente, de un jefe de Estado, eso es delicado. Nosotros éramos asustados, no sabíamos qué hacer. Si pegamos para la casa de la montaña o si estaban los policías allá o si iríamos para abajo, no sabíamos qué hacer. Sí. Cuando nosotros descendimos de la montaña, en una parte alta había una emboscada de tres soldados de la policía. Capturamos a esos soldados para no los hechos fueran como más relevantes, que hubieran muertos por parte de nosotros, porque gracias a mi Dios nosotros no nos manchamos la sangre con ningún policía y tuvimos la oportunidad de asesinar más de un policía. Preferimos como soldados de honor que nosotros somos, dar la vida a nosotros de antes quitarle la vida a una persona en este país que no veníamos con esa intención, veníamos con la intención y una ilusión de trabajar para un futuro mejor para nuestras familias. Cuando ustedes capturan a esos soldados, ¿ya qué hora era? ¿Cuánto tiempo había pasado? Ya iban a ser las 5 de la mañana, aproximadamente ya iban a ser las 5 de la mañana, ya iba a aclarar. Entonces nos bajamos con los soldados, les dimos agua, pues les quitamos el armamento como por seguridad de todos, que no hubiera de pronto un soldado reaccionar a matar a uno de nosotros, o uno de nosotros cuando al ver que el soldado va a reaccionar matar al soldado, al policía. Nosotros decidimos quitarle el armamento para evitar todos estos inconvenientes. Se le dio agua, se le hablaba, tirábamos risa con los soldados, normal. Y entonces cuando nosotros íbamos bajando en el parque de Pichonville, habían dos carros atravesados de la policía. No nos dejaron pasar.
Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos seguridad de primero la camioneta que iba contra el parque y la que iba atrás tomamos seguridad. En ese momento se amaneció, y entonces la policía no nos dejaba pasar, ni nosotros estábamos ahí a temor que de pronto la policía nos asesinara. Y ahí pasaron todo el día nuestros jefes coordinando la entrega de nosotros, En la mañana, como a las 9 o iban a ser las 10 de la mañana, suben 3 soldados, le piden el número telefónico a uno de los que iban con nosotros, con un haitiano-americano, le pide el número telefónico. Este señor llama al director de la policía constantemente para hacer la entrega de nosotros, para hacer la entrega. Prácticamente no querían que nosotros nos entregáramos, nos querían era asesinar y callarnos a nosotros. ¿Y qué pasa después? Se pasó todo el día ahí y eran como a las 3:30 aproximadamente. Yo me encontraba recostado contra una pared. Un jefe de seguridad del presidente coordina el ataque, pone un francotirador en una parte alta. Gracias a mi Dios, que ando con mi Dios, ese efectúa un disparo, me lo lanza a mí y pegó al ladito donde yo estaba, pega al lado donde yo estaba. Y ahí empieza el ataque, un ataque discriminado y desproporcionado contra nosotros. En ese momento, ustedes, para entenderlo, ustedes se encontraban en una calle esperando que se coordinara la entrega y los bloqueaba la policía. Y de repente un francotirador, dice usted, dispara y el disparo cae muy cerca del lugar en el que usted se encontraba recostado. Y empiezan los combates. Sí, nosotros estábamos muy retirados, pero ya estábamos muy lejos de la casa del presidente. Nosotros estábamos muy lejos de la casa del presidente. Cuando este francotirador efectúa el disparo, suben dos tanquetas con .50. Entonces, como yo estaba con mi equipo, en la vía más cerca donde estaban las dos camionetas que nos bloquean el paso, yo le dije a mi equipo que subiéramos y que nos pegáramos al otro equipo del difunto Romero, porque nos iban a ir a asesinar a punta de .50. Entonces yo le dije a mis compañeros que pasáramos rápido antes que llegaran las tanquetas con las .50 donde estábamos nosotros. Pasamos al otro lado y nos metimos en una casa en segundo piso. Había una camioneta blanca, la cual quemaron dentro de la casa donde estábamos nosotros, y en esa camioneta estaba el DVD. Entonces se propina el ataque. El ataque se hizo por parte. El primer ataque nos colocaron 2.50, nos tiraban todo tipo de granadas, mejor dicho, de la que usted quería, de humo, de mano, de todo. Y ahí en ese momento sí es cuando se produce entonces la muerte del sargento Capador. Sí, le tiran una granada y a él lo matan con una granada de inmediatamente. Sargento, usted logra escapar y usted logra esconderse en uno de los barrios de Puerto Príncipe hasta que es capturado luego a las 8 de la noche. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? ¿Usted con quién habló? ¿Qué sabían? ¿Qué les decían sus jefes, los que los contrataron? No, porque cuando nosotros escapamos, yo me escapé con un grupo y ese grupo mío se dividió. Yo arranqué con Yepes. Estamos cerca, estamos ahí vecinos, ahí pegadito donde hubo el ataque. Estamos ahí en una casa vecina donde hubo el ataque, donde mataron al difunto Capador y al difunto Romero. Estábamos en la casa vecina. Ahí. Se perdió la comunicación, todo el mundo partió sin car, todo el mundo botó celular porque asustado, porque de pronto escaneaban los celulares y nos encontraban para asesinarnos. Eso fue un caos total que nosotros no entendíamos. Por ejemplo, un compañero de nosotros levantó la mano para rendirse y más de uno levantó la mano para rendirse y más plomo nos daban, nos querían era asesinar, nos querían era callar, inculparnos ya después muertos, como lo están haciendo ahora. Sargento,
hablemos entonces de su tiempo en la cárcel, porque hay unas confesiones que un grupo de los exsoldados y especialmente uno de ellos, el exsoldado Rivera, que tuvo que ver con todo este proceso de reclutamiento de algunos de ustedes, en donde aceptan haber asesinado al presidente Moïse, pero ustedes han dicho reiteradamente que esas confesiones fueron bajo tortura. ¿Qué es lo que hay que saber y cuál es la verdad en torno a esas confesiones a la Policía Judicial y a Interpol Colombia? Las declaraciones que dan nuestros compañeros son unas declaraciones falsas, porque duramos 30 días con esposas en una celda de un diámetro de 3 por 6 para 20 personas. Dormíamos apretados, gente herida, gente que rogaba para que lo llevaran, especialmente yo, rogaba para que me llevaran al dispensario. Compañeros que salieron en esas grabaciones que los llevaban tipo 7:30, 8 o 9 de la noche, venían unos policías judiciales de civil encapuchados a sacarlos. Cuando volvían en la madrugada, tipo 3, 4 de la mañana, venían llorando, venían golpeados, con uñas arrancadas, le pegaban con las esposas al lado de los pies, al otro día orinaban sangre, defecaban sangre, asustados, temorizados, no querían hablar con nosotros.